Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí presentes, por disponer de estos minutos de la mañana de sábado para conversar con las personas que están aquí acompañándonos. Comienzo con la maestra Amparo Ángel. Ella es compositora y además tiene en sus manos y en su corazón la labor moral de seguir trabajando por la difusión de la obra del maestro Luis Antonio Escobar, a quien nos referiremos hoy, concretamente con relación a su concierto para clarinete y orquesta. Y entonces continúa así la presentación de los invitados: el maestro Christopher Jefferson, clarinetista, quien hace ya unos buenos años estrenó esta obra que será el punto central de nuestra conversación, y el maestro Olivier Grandjean, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, y Mauricio Peña, el jefe de la sección de artes musicales de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces, bueno, aquí estamos para conversar un poco, empezando como excusa en torno al concierto para clarinete, maestra. Ese concierto fue comisionado por el Banco de la República, que hace una labor sin pausa con relación a los creadores musicales. Y aunque el maestro Luis Antonio Escobar pues ya no está en esta dimensión con nosotros, está su obra. ¿Qué nos puede usted entonces decir de esta pieza en particular, del encargo, de todo lo que suscitó para surgir y para su creación? Bueno, te agradezco mucho poder explicarles a ustedes algo sobre la vida de Luis Antonio y específicamente sobre este concierto que él lo compuso en 1981 como obra comisionada por el Banco de la República, que, como tú bien lo dices, es una entidad que siempre ha apoyado a los colombianos, la creación de los colombianos, y Luis Antonio apreciaba mucho el vínculo que tenía con el banco y específicamente con la sala también Luis Ángel Arango. Este concierto pues tiene, sobre todo, lo principal es la característica importante de la música de Luis Antonio. Luis Antonio tiene un estilo muy personal, digamos, muy personal, porque fue una persona que desde su formación académica, que comenzó en la Universidad Nacional de Bogotá, ya él tenía 18 años cuando comenzó su formación, después estudió en Baltimore con Nicolás Nabokov, un gran compositor ruso que vivía allá, estudió allá varios años y después fue a estudiar a Berlín con Boris Blacher, el gran compositor del siglo XX, compositor alemán, y que le dejaron a él unos conocimientos muy profundos académicos. Pero Luis Antonio tuvo también en su vida de infancia, en su entorno familiar y en su entorno de su pueblo, en donde él vivía, Villa Pinzón, Cundinamarca. En ese pueblito él tuvo un contacto muy importante con la naturaleza, con las montañas, con la soledad, con el río que pasaba. Por allá pasa el río Bogotá cuando es todavía un infante. El río todavía está sin contaminación y es una quebradita y pasa por Villa Pinzón. Luis Antonio me contaba que él se metía al río Bogotá a patalear por allá entre el agua, y todo este ambiente también de los campesinos, de la música tradicional campesina colombiana, del altiplano cundiboyacense, impregnó el espíritu de Luis, que después hubo una simbiosis con la música académica que él había estudiado con sus grandes maestros y la música tradicional. Entonces, su música tiene, digamos, un toque nacionalista. Es una música académica, pero tiene su toque nacionalista, como los grandes nacionalistas del siglo XIX, del romanticismo, que también emplearon sus tonadas o ritmos del folclore de sus países y los incluyeron en sus obras académicas. Este concierto para clarinete, pues, tiene
exactamente lo que yo les estoy diciendo, tiene una mezcla de academia y algo de nacionalista. Digamos que son un poquito de fragmentos melódicos que nos recuerdan el folclore colombiano, el folclore del altiplano. Este concierto tiene 3 movimientos. Primero, un allegro, festivo y sobre todo pues muy virtuosístico, como lo puede decir Christopher, nuestro clarinetista. Es bien difícil para el clarinete, tiene unas escalas bastante difíciles y que no están metidas dentro de la tonalidad, porque Luis Antonio escribía con escalas antiguas también, los modos, unos modos antiguos de la música, y estaba cambiando permanentemente a veces de tonalidad, entonces no le permitía a veces ni poner siquiera la armadura, o sea, la definición de una tonalidad al comienzo. Toda su obra en este concierto no tiene especificación de ninguna tonalidad, sino él cuando quiere cambia, pero es su estilo. Y cuando nosotros escuchamos la música de Luis Antonio Escobar, aprendemos a reconocer su estilo. Y si alguna vez escuchamos una obra que no sabemos de quién es, de pronto encontramos el toque definitivo de la música de Luis Antonio. Yo tengo aquí, y después les voy a pasar esto, para que miren un poquito la preciosidad de la escritura de Luis Antonio y la formación que tuvo con grandes maestros. En esa época, él cuando estudió con estos maestros fue más o menos en 1947 hasta el 57, digamos 10 años de estudios. Aprendió a escribir perfecto, sus manuscritos son en pergamino, con pluma y tinta china, son preciosos. Entonces aquí hay una fotocopia, después yo les paso para que ustedes miren más o menos cómo era el sistema de escritura de aquella época. Hoy en día se usa todos los elementos de la informática, hay programas muy importantes para escribir música y nosotros los compositores actuales y que tenemos alumnos de composición, luchamos para que cojan el lápiz y escriban, porque ya la informática se ha apoderado de todo, hasta del cerebro de las personas. Entonces, la creatividad, la minuciosidad, la perfección todavía existe en esta música tan bella que nos ha legado Luis Antonio y que nos han legado grandes compositores colombianos de esa época. Así es, maestra. Yo quisiera darle la palabra un poco al maestro Jefferson. Tener la oportunidad de estrenar una obra es un regalo y una responsabilidad inmensa, ¿no? Ser quien se encargue de esa primera impresión para una audiencia seguramente es una carga adicional a lo que significa ya interpretarla con toda limpieza artísticamente y técnicamente. Y usted además, maestro, va a tener la oportunidad de grabarla, ¿sí? Es como abarcarla en toda su posible dimensión de difusión. Cuéntenos un poquito primero cómo fue su acercamiento inicial a esta obra en su momento, por allá en el 96, para interpretarla por primera vez. Gracias. Pues estaba en fiesta con Ángel, con un grupo de gente. En el transcurso de esta fiesta, ella me mencionó que tiene este concierto, que nunca estaba tocado. Era sencilla, así. Pero obviamente para mí tener en mis manos una obra escrita por alguien de esta estatua y
tener la oportunidad de tocar, pues eso es muy especial, no es nada que pasa cada día, ¿sí? Es muy interesante tocar una obra en que no hay grabaciones, ¿sí? Que uno tiene que descubrir por la primera vez cómo es la obra. En otras oportunidades, yo estaba en Nueva York con un grupo y la persona que estaba organizando eso, que tuve muchas pilas, y ella siempre estaba buscando trabajo con compositores en vivo. Eso es algo que me parece que era espectacular, porque siempre en orquesta, particularmente, estamos tocando Tchaikovsky o Beethoven o Schumann y todos. Conmigo no. Todos pasados, es algo, a veces parece es algo de la biblioteca bien viejo, ¿sí? Un poquito, aunque es tremendo, la música es tremendo, pero ¿qué tal cuando tú puedes sentar como estamos sentados y hablar con un compositor y decir, pero ¿qué tal esta parte aquí? ¿Qué tal esta parte? ¿Puedo cambiar este? ¿Cómo te parece si hacemos así? Esta participación con un compositor es muy especial. Entonces uno es el compuesto por él, pero uno siente la importancia del momento, ¿sí? de composición más. Es algo que siempre me hace falta aquí, porque tuve muy pocas oportunidades de hacer eso, un poquito. Con Diego Vego tuve este chance, muy bonito. Con Escobar es cerca de eso, aunque desafortunadamente no estaba vivo cuando encontré la obra. Pero en todas formas es como un tesoro que encontramos, es como oro, ¿sí? Escondido. Eso es básicamente que me significa el descubrimiento. Pero yo quisiera notar algo al respecto. Cuando Christopher tocó primero este concierto, fue un concierto un poco como armado en la ciudad de Manizales, ¿no es cierto? Hace muchos años, y no hay grabación de ese concierto ni nada. Luis Antonio ya había fallecido, pero viendo sus archivos yo me di cuenta que había lo menos 8 obras importantes sin estrenar, entre ellas el concierto. Por eso se lo mencioné a Christopher, y para mí fue una felicidad que él se interesara en el concierto y se estrenara en un estreno muy menor, se hizo en Manizales, pero ahora sí lo va a hacer muy bien en el mes de noviembre, con un gran director, con una muy buena orquesta y un gran solista. Entonces, pues para mí es una maravilla tener una buena grabación del concierto y la edición de la partitura que la va a hacer el banco para publicarla, o sea, que se pueda leer a nivel mundial y que la puedan tocar en muchas partes. Vale la pena esta obra tan bella. Que tenga vida entonces, claro, que siga exactamente vigente y que sea posible que las personas la tengan en sus repertorios y demás. Sí, pero hay una cosa que yo siempre he pensado, que entre el compositor y el oyente hay un intermediario, que es el oyente, el compositor y el intérprete está en la mitad. Si no existe una conexión entre esas tres cosas, pues la obra no vive, la obra se muere, se perdió la composición. Entonces, ahorita para noviembre se va a efectuar como el bautizo. Sí. El bautizo de una obra que ha estado guardada, porque la literatura musical está escrita, pero pues solamente los músicos la entienden. Se necesita un intérprete para entregar a los oyentes toda esta música tan preciosa. ¿Aló? No, la pregunta era,
¿Por qué no se estrenó en su momento? Entendí, era del 82 hasta el 96 fue el estreno en Manizales y hasta ahora casi, no, en 2018 estamos casi que reestrenando. O sea, ¿qué pasó en ese lapso? Porque es como que se perdió. Bueno, yo te digo que estrenar una obra grande es una labor muy grande, es una labor difícil. Se necesita una entidad interesada, en este caso la orquesta, que el director también mire la partitura y vea si la obra merece la pena. Una cantidad de aspectos que son ajenos a lo valioso de una obra, ¿sí me entiendes? La obra puede ser muy valiosa, pero pueden pasar años sin estrenarse. Por ejemplo, para hablar de épocas remotas, digamos, de la música de Juan Sebastián Bach. Su Pasión según San Mateo solamente fue estrenada casi 100 años después de su muerte. Entonces hay obras que los compositores hacen con ese amor, con esa dedicación, quedan guardadas. Y de pronto hay personas que se interesan por eso, que es en este caso el banco y Mauricio, que se ha interesado en sacar a la luz este concierto, entonces es el momento de estrenarlo. Pero, y si no fuera por ese interés, seguiría la obra guardada. Es eso. Eso y eso le pasa a todos los compositores y a todas las obras que escriben. Y de alguna manera, retomando ese ejemplo que nos muestra la maestra Ángel sobre cómo se puede llegar a estrenar estas relaciones que existían, por ejemplo, de Beethoven, de Bach, de tantos compositores con las cortes o con quienes tenían el presupuesto y el dinero para poder llevar a cabo los estrenos y contratar a los músicos, eran claves. Y aún en nuestros días sigue siendo clave que los compositores estén conectados y que haya una red y una serie de esfuerzos institucionales que requieren de gestión, y que en el caso de Colombia a veces el interés y el trabajo decidido y consciente alrededor de esto no siempre se da de parte de las cabezas de diferentes entidades que tienen la posibilidad. En el caso de esta feliz situación, pues el interés de Mauricio como gestor y del banco, que tiene ya sus políticas administrativas que favorecen la creación de música clásica por colombianos, hace posible la conjunción de diferentes intereses, presupuestos, gestiones, y se dará, en el caso del concierto, un producto tangible. Entonces es una ocasión realmente feliz para todas las instancias posibles de una obra, que se pueda en este momento, dentro de poco, contar con ella. Y yo quiero también preguntarle al maestro Grandjean, como la música resulta que tumba fronteras, ¿no, maestro? O sea, estamos aquí personas de diferentes nacionalidades, de diferentes orígenes, pero la música termina haciéndonos reunir, y aunque a veces no podamos entendernos con las palabras, la música sí nos hace entendernos. Esto para preguntarle a usted, maestro, usted tendrá en sus manos esa otra parte de interpretar el concierto para clarinete y orquesta. ¿Y qué significa para usted, como francés, como director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, tener acceso a obras colombianas, que no son adaptaciones, sino obra de música clásica colombiana? No, primero, yo creo que siendo francés, yo no me considero como francés siendo director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. A propósito de la música, bueno, siempre he pensado que la música no era necesariamente universal. En eso estoy en contra de esa visión. Yo creo que eso lo hemos dicho de una manera un poco corta, sin darnos cuenta que estábamos hablando de la música occidental. Y yo creo que efectivamente no es difícil para mí captar el estilo del maestro Escobar, porque él es de América Latina y además estudió en Europa. Yo tengo una esposa venezolana, yo estudié en Francia, entonces es bastante fácil para nosotros occidentales decir que la música es universal y nos permite reunir. Pero yo, de todos modos,
que sea con la música, en cualquier forma podemos reunirnos. Es mucho más difícil cuando se trata de la música asiática. Sí. O sea, hoy en día he escuchado durante años, he tratado de acercarme, por ejemplo, a la música de la India y realmente no entiendo nada. Es otro mundo. Es otro mundo, es decir, que yo la escucho 10 minutos y no puedo después, no puedo, porque no, al nivel orgánico no logro conectarme con esa música. Entonces, la razón por la cual, y bueno, la música japonés o china no es fácil tampoco, es decir, hubo unos arreglos, hay muchas músicas de películas japoneses, pero que ya son adaptaciones occidentales para que nos permitan. Para que podamos. Para que podamos, porque si no la música tradicional japonesa o china no es fácil para nosotros. O sea, yo creo que el esfuerzo que hicieron los asiáticos hacia la música occidental es mucho más importante que lo que hemos hecho nosotros. O sea, en ese sentido la música no es universal, pero lo es entre nosotros. Es decir, el camino como de vida, como músico, como artista del maestro Escobar es increíble, es decir, esto es cosmopolitano. La ha vivido sobre varias culturas, ha representado su cultura, pero en otros países. Es decir, la primera obra que yo escuché de él es Danza en el sentimiento andino. Lo que decía usted, es decir, se siente la autenticidad de su cultura. Es una evidencia, no podemos negar eso, pero a la vez se siente todo su camino a nivel académico que le ha permitido construir, seguramente con mucho más eficacia antes de que viajara, supongo. Claro. Es evidente. Entonces, no es difícil para mí siendo francés, aunque no lo soy totalmente, tengo 25 años ligado con la cultura latinoamericana. No es difícil involucrarme en el mundo de la música del maestro Escobar. Es decir, cuando yo recibí la partitura, enseguida me dije, pero esta música es genial, es muy interesante. Tenemos que involucrarnos en el proyecto. Ahora lo que sí quisiera decir es que es una gran responsabilidad. Tenemos un peso encima, es decir, la orquesta, nosotros dos, porque lo que vamos a hacer no tiene nada que ver con un concierto. Por supuesto, un concierto tenemos la responsabilidad de llevar a cabo un proyecto con todo nuestro profesionalismo y lo mejor posible. Pero cuando se trata de una grabación, que es un testimonio que se va a quedar así para la eternidad, y cuando se trata de una primera grabación, que quizás, quién sabe, quizás será la única, la responsabilidad a nivel artístico y ético es grande. La partitura que nos deja un compositor es algo en un papel que es es la forma menos imperfecta que nos puede dejar el compositor, pero necesita intérpretes. Claro. Y la dificultad para nosotros es no ser intérpretes, es decir, es pensar siempre qué nos quiso decir el compositor. Meterse en el espíritu. Pero es lo más difícil porque si uno hace un error en concierto, se equivoca por razones de interpretación. Vamos a decir que no es tan grave porque no se va a quedar. Pasa. Pero cuando se trata de una obra así, muy bien escrita, la responsabilidad que tenemos es llevar a cabo el proyecto tratando de olvidarnos, es decir, que nuestro ego no pueda aparecer. Es lo más difícil, por eso digo, la responsabilidad que tenemos es muy grande y a la vez es un honor ese proyecto. Es decir, es un honor que podamos, Orquesta Sinfónica, Christopher, yo, participar en ese gran proyecto. Entonces, para mí y la orquesta es una gran alegría, pero tengo un cierto estrés. Yo creo que el maestro Jefferson se va de aquí a seguir estudiando después de esta conversación un poquito. Y es esto que usted está diciendo, maestro Grandjean, viéndolo un poco más desde arriba, la obra de un compositor colombiano interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en una grabación
facilitada por el Banco de la República es, en esos términos de entidades, es muy importante y muy significativo, sobre todo cuando hemos sabido siempre de tantos casos de olvido, ¿no? De olvido de parte de las entidades, y yo sí quiero resaltar en esta conversación la importancia. Esto importa de muchas maneras, y estamos hablando además del legado cultural que puede llegar a ser tan poco apreciado, ¿no? Por toda la gente. Entonces, esta gran responsabilidad, este estrés o este yunque ahí encima, sin duda tendrán una muy buena solución y una muy buena salida en ese disco, que esperamos pueda ser comprado por todo el mundo, por los que les gusta y los que no les gusta también la música clásica, ¿sí? Porque es importante saber qué dicen esas voces de los compositores colombianos, qué reflejan, cómo se identifica la gente con la música de los colombianos, con aquello que es más allá de una cumbia o música popular, que no le estoy quitando importancia, pero que viene y pasa fácilmente. Esto es distinto y resume muchas cosas y muchos aspectos importantes para todos. Yo quiero que ahora Mauricio nos cuente un poquito qué significa retomar, por qué retomar una obra que fue comisionada, desde su visión de gestor, qué le faltaba y qué se está logrando entonces con esto. Yo creo que toca contar un poquito el contexto de cómo llego yo a esta obra y cómo ha cambiado mi manera de pensar mi trabajo en los 8 años que llevo trabajando en el banco. Yo vengo de una trayectoria, de una experiencia de organizar conciertos. Trabajé en la Sinfónica Nacional, trabajé en la Filarmónica de Bogotá, trabajé en la Ópera en Nueva York, pero esa es una manera de trabajar donde la mentalidad es muy de producir el concierto, sacar el resultado adelante. También trabajé en la alcaldía y sacamos hip hop al parque adelante y rock al parque adelante. Entonces es una mentalidad muy de solucionar del día a día, de mañana tenemos un concierto aquí, 4 atriles, 4 sillas, que todo empiece a tiempo. Se acaba el concierto y ya, uno pasa a la página. Llegar a esta sala me ha traído una experiencia y una sensibilidad muy diferente por el contexto en el que estoy. Esto no es la sala por sí sola, es la sala metida dentro de una biblioteca que es parte de una red de bibliotecas a nivel nacional. El Banco de la República tiene presencia en 29 ciudades del país, que también colabora con una serie de museos que están aquí en Bogotá y salas de exposiciones en el resto del país también, con el Museo del Oro, y que tiene unos proyectos que trascienden a la sala de conciertos, proyectos como las grabaciones de las que estamos hablando y la comisión de obras. Entonces, una de mis primeras sorpresas fue encontrar eso, que aquí había la posibilidad, existía el proyecto de encargarle a un compositor la escritura de una obra. Que no solo eso, sino que además había una tradición ya de grabar unos discos, y los discos que primero se hicieron aquí en la sala de conciertos fueron encargados para recuperar la música para piano de compositores colombianos. Entonces hay discos de Luisa Calvo, de Emilio Murillo, de Adolfo Mejía, hay uno que no es solo de piano, sino música de cámara de Antonio María Valencia, en fin, hay una serie de discos. Entonces, en estos años, y en particular un evento, nos generó una conciencia, lo digo no solo a mí, sino a todo mi grupo de trabajo, que fue celebrar los 50 años de la sala. O sea, que una sala de conciertos en Colombia cumpla 50 años de temporadas sin interrupciones, eso es una marca histórica muy, muy importante. Entonces decidimos celebrarlo de distintas formas, y una de ellas es que queríamos publicar un libro muy bonito, y quedó publicado, pero el proceso de escribir ese libro fue complicadísimo, porque implicó pues tener que decir dónde está la información para contar qué es lo que ha pasado acá. Entonces tocó empezar a buscar los discos, las partituras, inclusive buscar los contratos con algunos artistas, a ver si esto sí había pasado, esta anécdota que teníamos, esto sí ocurrió. Y entonces la anécdota, que es muy bonita con esta obra del concierto para clarinete, yo tenía una confusión muy grande, porque
hay un primer disco de obras encargadas por el banco que se llama Compositores de Nuestro Tiempo, y es un disco doble, y ahí hay una obra de Luis Antonio Escobar que son Las Bambuquerías, pero es el segundo set de Las Bambuquerías. Segunda serie. Y la segunda serie, son unas piezas para piano. Y yo tenía una duda grande. Yo soy muy obsesivo y quiero que todo quede bien, y si va a quedar algo escrito tiene que ser absolutamente correcto. Entonces, no, yo quiero que me suban la partitura y quiero ver la partitura y corroborar porque no tenía claro si lo que había encargado el banco era la primera serie o la segunda serie. Yo buscaba varios documentos y unos decían una cosa, otros no hablaban de ninguna serie sino de Las Bambuquerías. Le preguntaba a Amparo decía lo que era, pero el papel decía otra cosa. Entonces, no, consíganme la partitura, o sea, quiero ver la partitura que dice, esta es la obra comisionada por el banco. Y nada, que la encontraban, y no, Mauricio, esa partitura no existe. Yo, no, pero no puede ser. Pero yo la tenía. No, pero yo quería ver la que tenía el banco. La que debía tener. La que tenía el banco. Entonces, no, que eso no existe. No, me buscan ya y en algún lado tiene que estar. Me llaman, ya la encontramos después de como un mes de yo estar molestando. Yo, bueno, por fin. Cuando llego y abro la partitura que llevaron a la sala de libros raros y manuscritos de la biblioteca, y oh sorpresa, era un concierto para clarinete que decía Comisión del Banco de la República. Yo llevaba trabajando aquí 6 años y en todos los listados que tenía de las obras comisionadas no existía esa obra. No existía. Entonces, yo me había puesto ya la tarea de grabar, de continuar la serie de grabaciones. Para los 50 años nuestro objetivo era sacar el volumen 2 de obras comisionadas y en efecto logramos sacarlo, pero yo ya tenía un plan como tenemos que ponernos al día en grabar estas obras cuando, oh sorpresa, dentro de este trabajo entonces va a tocar levantarse una orquesta, va a tocar levantarse un clarinetista, va a tocar mandar a arreglar la partitura. Entonces esto realmente a mí me ha cambiado mucho la manera de entender la labor de una sala, de una orquesta, de una entidad que se relaciona con la música. El Banco de la República tiene una misión, la parte cultural del Banco de la República tiene una misión muy bonita, que es, no la puedo decir de memoria, pero es rescatar, proteger, poner al servicio del país su patrimonio cultural. Y esto es un poco lo que estamos haciendo. O sea, esta obra, este concierto para clarinete es parte del patrimonio cultural, musical colombiano, y reestrenarlo porque como dice Amparo, como cuenta Christopher, pues ese concierto pasó un poco sin pena ni gloria en Manizales, no se grabó. En el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional encontramos el programa de mano del concierto y es una hojita doblada en 2, no tiene mayor explicación. El concierto se hizo en Manizales y Pereira y no es claro si fue primero Pereira o primero Manizales, ni en qué fecha fue el uno o el otro. Y cuando a mí me pasa eso, estando aquí sentado, yo digo, esto no nos puede volver a pasar. Entonces, la próxima vez que se toque esta obra, tiene que quedar bien escrito un programa, tiene que quedar muy claro quién tocó, dónde tocó, a qué horas tocó, tiene que haber un texto que acompañe esto, vamos a grabarlo y va a quedar una grabación. Las partituras ya las mandamos a editar, entonces el material con el que está trabajando la orquesta es un material no manuscrito, sino editado ya con las partichelas para cada instrumento, para cada sección de instrumentos. Además una edición que la revisó Amparo. Entonces realmente a uno le cambia la manera de pensar, de salir a producir conciertos, a pensar un poco en esa responsabilidad que hay hacia un país, hacia un gremio musical, de celebrar, de proteger, de poner al servicio. Y yo creo que lo que va a empezar a pasar con esta grabación, que esperamos que salga ya el próximo año, a finales, es lo que pasó con las obras que grabó la Sinfónica de Colombia hacia los 90s. La Sinfónica de Colombia sacó, creo que era una serie de 5 discos con música de compositores. Clásicos colombianos del siglo XX. Exactamente, clásicos colombianos del siglo XX. Y lo que ha pasado con las obras que quedaron recogidas en esos 5 discos es que creo que son las obras colombianas que más se tocan
en las orquestas. ¿Por qué? Porque hay una referencia sonora, porque hay alguien a quien le gustó una obra que encontró en un disco, porque si quiere ir y ver si la obra funciona, pues es muy fácil poner el disco en vez de poner a analizar línea por línea en la partitura. Entonces, esa es una labor que combina todo, o sea, y agregaría yo al compositor, al intérprete, a la orquesta, al director, también a las entidades que tienen que poner al servicio las partituras, a decidir que se graba una obra, a guardarlas, archivarlas bien, pero no solo dejarlas guardadas, protegidas, sino guardadas para que puedan ser usadas. Entonces, esto ha sido un trabajo muy, muy bonito, y lo que van a ver o a escuchar en noviembre, y van a escuchar después y poder tener en sus casas en un disco, pues ese producto de un esfuerzo muy grande, que yo creo que vale la pena celebrarlo y mantenerlo y fortalecerlo y aprender mucho más de él para que las cosas sigan mejorando. O sea, por fin en esta situación ejemplifica que todos los aspectos están bajo control. Pues yo espero que sí, o sea, la experiencia... En el banco creo que todo está bajo control. Siguen ustedes con el control. No, la experiencia de trabajar en el mundo de la música y en Colombia es que nunca nada está bajo control, pero digamos que para eso nos preparamos. O sea, nuestro trabajo realmente implica siempre prever lo más inaudito. Yo quiero preguntarle a usted, maestro Grandjean, ¿cuáles son sus lineamientos en el momento de considerar el repertorio de música hecha por colombianos al momento de hacer la programación artística de la orquesta? Primero tengo que decir que cuando recién llegado en Colombia, gracias a esos 5 discos de la Sinfónica Nacional, pude descubrir a los compositores, porque efectivamente, aún siendo profesional, abrir una partitura y leerla así de un repertorio del siglo XX, eso lleva mucho tiempo, es decir, que reducirlo al piano, no soy un buen pianista, es decir, es realmente un valor increíble esa serie de discos, también para los profesionales. Entonces, primero lo que hice hace 3 años es tratar de escuchar lo máximo de compositores, de la nueva generación también. Y luego en la programación tratamos de integrar unos compositores de diferentes épocas, es lo que tratamos de hacer. Acabamos de hacer ordenar una obra, se dice, ¿no? ¿Encarga? Encarga a Diego Vega hace un año para un proyecto de ballet, pero Diego Vega la había conocido gracias a los discos también. Sí. Sí, es decir, se hace así poco a poco. Lleva tiempo conocer el panorama musical de un país, porque es bastante rico el panorama musical colombiano. No solamente a nivel de la variedad de compositores, pero de estilos. Y la nueva generación también para mí es muy interesante. Se han conectado muchísimo con su época, por supuesto, y con diferentes formas de escribir. Es decir, que inclusive hay muchos compositores colombianos ahora que han dejado quizás un poco sus raíces y que han creado ¿cómo decir? Un lenguaje propio. Sí. Pero bueno, en cualquier parte del mundo es así, es decir, no hay ¿cómo decir? No es una obligación escribir con necesariamente sus raíces culturales, es decir, cualquier tipo de música que tenga fuerza para mí es interesante. Pero sí es la variedad que me interesa y lo que hemos tratado de hacer y que todavía tratamos de hacer. Y la próxima semana, por ejemplo, se interpretará una obra de Jorge Pinzón, sí. el 30, sí. que es un compositor vigente, activo, todavía con mucho por delante, con un panorama de obras también muy amplio, música de cámara, música vocal, en fin. Y hay que reconocer, se me vino a la mente un álbum de 2 discos, yo todavía digo disco, no sé cómo dirá el resto de la gente, Todavía son discos. De la antecesora de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica de Colombia, y el segundo volumen con obras interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, con obras de compositores desde Guillermo Uribe Holguín. Es un tesoro
tuvo que ver la RTBC en la producción de ese disco y es la entidad que más se ha preocupado por poner ese mundo infinito de la música colombiana en términos de música académica, música clásica. Entonces, me parece que es como esta constatación, lo que dice el maestro, la manera de conocer, la primera manera, por supuesto, es escuchándola. Mire, en esa producción hay muchas grabaciones. Suyas también, No, de obras hay suyas. una obra mía también, pero digo yo, las grabaciones que hizo la Radio Nacional para los conciertos de la Orquesta Sinfónica, cuando dirigía el maestro Olaf Rotz, no sé si alguien de ustedes haya oído hablar de él, y esos archivos, esos tesoros de grabaciones, también las incluyeron en este disco, en estos dos discos para el álbum de los compositores colombianos del siglo XX. Y hay uno específicamente homenajeando a Olaf Rotz, en el que se Sí, ese incluyeron también es bello. obras con orquesta, obras de cámara, incluso obras tocadas por él al piano. Sí, sí, sí. Y bueno, tengo que decir que también hoy, gracias a Internet, la nueva generación de compositores, gracias a sus propios sitios web, pueden proyectar sus obras o extractos que permiten conocer a los compositores. Yo diría que hoy un compositor de la nueva generación que no tiene sitio web es mucho más difícil. Claro. Porque no es fácil que una orquesta, es lo más difícil, pueda, ¿cómo decir?, que le dé su confianza a un joven compositor que está desconocido. Pero gracias a un sitio web uno percibe lo interesante de un compositor, lo que antes era imposible, había solamente la partitura. Yo creo que sí es un mensaje que quiero expresar hacia los jóvenes compositores. Sin sitio web es muy difícil, es muy difícil. Claro. Pero también ha habido programas muy importantes que lo tienen ustedes, que es el de un concierto anual con música de jóvenes compositores. Que es un taller, sí, para darle la oportunidad a los jóvenes compositores que puedan, no solamente que la orquesta toque sus obras, pero que participen a la semana del montaje con los ensayos que permite, y tratamos también de invitar a un director que también es compositor, es lo más importante, que pueda aconsejar a los jóvenes. Sí, mira, escuchaste eso no va bien, pero ahí muy bien, la forma, puedes cambiar eso. Es un laboratorio muy interesante. Eso ha sido muy, muy importante y el banco tiene un programa de estudios en el exterior y hay un chico que se acaba de graduar de su maestría, James Díaz, que ha sido parte de este programa y recuerdo que dentro de cuando recibimos los portafolios de todos los que querían estudiar, fue muy importante ver que ya la orquesta le había seleccionado una obra, el video que vimos era de una obra interpretada ya por la orquesta. Todo esto es una cadena, realmente una cadena. Cuando nos vemos como nodos o como partes de un sistema que fomenta la creación de obras, que surjan nuevos compositores, que los intérpretes también puedan aportar desde su quehacer a esta creación, es muy importante. O sea, es muy importante, yo creo que todos nos veamos. Hay que ser compositor es realmente una lucha de toda la vida. Si nosotros, lo que decía Christopher, si nosotros no nos acercamos a la música viva, nueva, ¿cómo van a ser los compositores? Es decir, si nosotros los ayudamos. Por supuesto, la música orquestal es la más difícil porque se necesita una orquesta de 70 músicos o más. Pero sí, nosotros tenemos que apoyar la creación musical de Colombia y de cualquier país, es decir, para que puedan salir unos de la nueva generación. Maestro Jefferson, usted lleva muchos años en Colombia y mencionaba en algún momento haber conocido también, por ejemplo, la obra de Diego Vega. ¿Cómo ha sido su historia con la música hecha por colombianos, además de este ejemplo del cual hemos estado hablando ya ampliamente? ¿Ha tenido más ocasiones, además de la obra de Diego Vega, de conocer obras, estrenar otro tipo de piezas también en el ámbito de la música de cámara? Un poquito, sí.
pero, o sea, yo tengo cierto deseo para buscar estas situaciones también. O sea, por eso cuando este obra está presentado, yo brincando sobre la posibilidad, yo trae la música hasta Monolov y la orquesta para el proyecto, y sí, afortunadamente había oídos disponibles a escuchar la propuesta, ¿no? Y, no sé si... Sí, ¿qué otras piezas ha interpretado de compositores colombianos? Uno de los conciertos de Diego Vega, yo creo que el primer concierto creo que ha tocado, y su sonata, aunque ya está escrito eso. Pero eso es todo. Ese es más un deseo que tengo a fondo, que siempre estoy buscando, sí, y me gusta. Bueno, y muy seguramente hay que decir que en Colombia la disciplina de la composición, que es tan particular en el ámbito de la música clásica, pues que es tan particular, tan estricta, y que ahora, aunque hay muchas más herramientas de difusión, pues igual implica un trabajo y una conciencia muy importantes de los compositores, pues en Colombia está en auge. Hay muchos más compositores ahora que hace 30 años, ¿sí? Por ejemplo, James Díaz es un ejemplo bastante exitoso, es un joven, es muy joven para ser compositor, para haber tenido ya un reconocimiento como el haberse ganado esta beca, que es una beca ideal también, y su obra se ha interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, y me consta que en el ámbito de la música de cámara se ha movido muchísimo, y muchos grupos de estudiantes avanzados o de jóvenes profesionales han interpretado sus obras. Así que gran parte de lo que estos jóvenes compositores tienen que hacer es crear redes, ¿no? O sea, involucrarse con los intérpretes y hacer que su música realmente suene y trascienda. Y pues si se llega a dar una ocasión como esta, pues ganan todos. Este punto de interacción con músicos, yo creo que es un punto bastante importante, porque en el transcurso de mi carrera, una cosa que a veces encontramos es, tenemos los compositores y los músicos, y es casi a veces como no hay conexión entre los dos. Sí, tocamos las obras, pero ¿cuántas veces sentamos y hablar con ellos, ¿sí?, sobre la cosa? Y es muy importante, o sea, es algo que promueve los músicos también, mucho. Ese es algo que será muy bueno tener, es una reunión de músicos con compositores. Bueno, hay grupos contemporáneos, ¿no? Obviamente, pero más, o sea, es como en una esquina un poco escondido a veces, ¿no? Sí, no es suficiente. Tienes razón, porque es decir, la interacción del músico con el compositor da sus frutos porque hace evolucionar tan el músico como el compositor. Es decir, que el compositor nunca, es muy raro que un compositor, sobre todo de calidad, esté cerrado en cambiar cosas. Es muy raro. Entonces, el trabajo así en conjunto con el músico hace que, bueno, el músico le dice, bueno, me siento mal acá, ¿no piensas que deberíamos hacer eso? O no suena. Y el compositor puede manejar un poco, sin vender su alma, por supuesto, pero maneja, yo lo vi varias veces en Francia, eso en el Ensemble Intercontemporain con Boulez u otros compositores. La presencia de todos hace que es como un laboratorio y la creación evolúa y no es la misma, no es como decir el primer score que deja el compositor, no es lo que va a salir al final. Eso es genial. Sí. Es como si estás leyendo un libro de cualquier autor, sí, estamos leyendo el libro, la cuenta de autor, pero también tenemos al fondo el deseo de conocer el autor personalmente, ¿no? Claro. Para sentar con él y conocerlo. ¿Sí? Pero volviendo al tema de Luis Antonio, respecto a eso que tú dices, la interacción entre el compositor y el intérprete. Luis me contaba que todas las obras que él compuso después de que llegó de Europa,
la orquesta sinfónica, todas las obras orquestales las interpretaba. ¿Y cómo hacía él? Él me decía, yo me ponía de acuerdo con Olaf Roth y nos íbamos al Parque Nacional a sentarnos en una banca y a estudiar la partitura, porque él quería oír de mi propia voz qué me había motivado para eso y qué pasajes había que interpretar de tal o cual manera. Entonces había un estudio preliminar entre el compositor y el intérprete antes de los conciertos. Claro que hay que tener en cuenta que Olaf Roth amaba la música de los colombianos y fuera de esto la promovía, totalmente la promovía. Guillermo Uribe Holguín, Antonio María Valencia, Adolfo Mejía, todos los grandes compositores colombianos se conocieron personalmente con él y estudiaron sus obras con él antes de los conciertos. Eso era lo que quería anotar también, porque esa conexión es sumamente importante entre el compositor y el intérprete. Y si me permite, una cosa que yo encontré cuando estaba en la casa de Ángel era arte, bastante arte, y más que nada la arte de David Mansur, con quien tuve una conexión, eran amigos, tú conoces mejor que yo, sí. Y hay una obra en fantasía para clarinete dedicado a David Mansur también. O sea, no sé, pero para mí este también me ala bastante este tipo de conexiones. Y para mí Luis Antonio es una destilación de eso, porque está muy bien escritor, sus libros son bien escritos, y tienes fotos, sus propias fotos, y sus propios poemas también, ¿cierto? Sí, y esta conexión con arte, o sea, todo esto se combina en Luis Antonio. ¿Y cómo podemos ver eso? Sí, pues, por ejemplo, no estaba conectado con Ángel, desafortunadamente Luis no está aquí para hablar con él, pero es el más cerca en el momento y estar en la casa con todas estas cosas en que él estaba involucrado. O sea, este tipo de conexiones, no solamente en la música propia, pero al lado, a mí me parece muy importante, muy interesante y promueve toda la arte y la música. Y hablando de la cultura que debe tener un compositor, la cultura universal, se refleja en su obra. La música de Luis Antonio es una música equilibrada, una música estéticamente bien concebida, pero eso se debe todo a la formación cultural que él tenía. Era un humanista, Luis Antonio, un historiador, un investigador, no solamente de temas de música, sino de los temas universales de la cultura. Entonces todo eso está reflejado en las creaciones musicales de él. Y claro, también en sus obras literarias, porque tiene varios libros muy lindos de cultura y de historia de la música, la historia de la música precolombina, por ejemplo. La música precolombina fue una investigación que afortunadamente yo lo pude acompañar a los diferentes países de Mesoamérica y Suramérica a tomar fotos de los instrumentos musicales, porque es el único documento que tenemos de la clase de música que tenían los precolombinos. Eso está en un libro muy bello, La música en Cartagena, que Christopher Víquez, que lo trajo, este libro, La música en Cartagena de Indias, es un análisis de los legados que nos dejaron España y África y también esa simbiosis de la música de estos países que vinieron a América con la música que teníamos aquí. Entonces es un análisis muy importante, humanístico, también arqueológico, de todo lo que ha pasado y lo que ha redundado en la creación musical de los compositores colombianos. Esto es un testimonio muy valioso para todos aquellos compositores que se conecten a esta conversación cuando esté en los canales. Cultivarse, ¿no? Cultivarse. Todo esto que se menciona alimentaba ese caudal de creatividad del maestro Escobar de una manera pues que lo hizo único y que enriquece
solo enriquece su producción. Mire, a mí hay una cosa con lo que mencionaba Christopher de cuando uno entra a la casa de Amparo. Y hay algo que yo creo que vale la pena celebrar y contar, y que es en parte testimonio, o sea, el testimonio de eso es este documento que trajo Amparo, este libro, y es la preservación documental. O sea, no sé si fue la primera o alguna de las veces que estuve en la casa de Amparo, pero cuando abre un armario y está perfectamente organizada la música de Luis Antonio, perfectamente catalogada, la música no se ha perdido, está ahí, y esa es una labor que es tan importante. O sea, este trabajo, sin tener detrás la labor de documentación, de organizar, la música la hubiéramos perdido del todo. Entonces, aquí yo creo que en esto han surgido muchas cosas en esta conversación han surgido muchas cosas para recoger, y es la necesidad, yo creo que de hablar más, de comunicarnos más entre entidades, entre profesionales de la música y profesionales de otras disciplinas que afectan a la música, los bibliotecarios, los archivos, las editoriales, hay una conjunción de tantas cosas que hacen viable la música. O sea, lo que hay detrás de un concierto es una cantidad de trabajo de mucha gente. Y lo otro que quería resaltar, que me encanta de lo que ha surgido esta conversación, es cómo una obra musical es tan solo un pequeño fragmento de la multidimensionalidad que es un compositor. O sea, todo lo que hay detrás, y por eso a mí me gusta cuando estamos estrenando una obra, en este caso estamos hablando de un reestreno, pero me gusta tener estas conversaciones porque el compositor tiene mucho más que decir y muchas veces nos quedamos cortos en las conversaciones, pero la música es una primera aproximación, y la invitación no solo a los compositores, a los directores, sino también al público, es que no se queden solo con el concierto, busquen más. O sea, este mundo es tan rico. Yo creo que todos los que estamos aquí somos unos apasionados de lo que hacemos, y nos atrapó el mundo de la música, y nuestra invitación es a que ustedes también se dejen atrapar. O sea, es un mundo realmente muy profundo, muy profundo, y asistir al concierto en noviembre de la Sinfónica es una primera aproximación. Venir hoy es un gran paso también importante para que se motiven a ir a ese concierto, y no le tengan miedo. Realmente es un mundo en el que uno puede refugiarse mucho, celebrar mucho, ser feliz, entender también cuando uno está triste y que haya una música que lo acompaña a uno en ese momento. Es realmente algo que recomendamos que lo incluyan en sus vidas. Este comentario de Mauricio sobre la idea de un récord de las cosas, ¿no? Como la grabación en este caso, yo creo que es sumamente importante, pero debe ser vivo. O sea, es una cosa tener una grabación de concierto, está archiviado en el banco, o sea, en la biblioteca, para decir, pero también una discusión vivo. O sea, por eso la importancia, creo, y que falta aquí en Bogotá, por lo menos, la crítica de conciertos, ¿no? ¿Cuántas veces en los periódicos hemos visto una crítica? O sea, no que es malo o bueno, pero es un testimonio de qué está pasando, ¿sí? Un análisis ¿Qué ocurre? de ¿sí? lo que pasó. Porque, sí, un análisis también. Porque al fin del día, o sea, este tipo de record promueve el discurso y como estamos discutiendo ahorita. Y además una grabación es una cosa bueno, pero en cierta forma no es la música, ¿sí? Es como si tenemos una foto de una cuadra, ¿sí? Está comunicando mucha información sobre la cuadra, pero no es la cuadra, no es donde se pasó la cepilla, etcétera, etcétera. No está enfrente de uno, es solamente una representación.
por la cual Celibidache, el director, no quería grabar. ¿Ves? Pero bueno, esa era un poco extrema, porque el testimonio que nos deja una grabación es fantástico también, porque no es evidente que vas a tocar cada mes el concierto de Luis Antonio. Es una vez no más. Entonces queda algo, pero tienes razón, no es la música viva. Pero no te crees que hoy en día eso es algo que perdimos. Cuando pensamos Sí. música, pensamos en el radio, con el computador, con un disco, ¿sí? Con algo electrónico, etcétera, etcétera. Pero no estamos pensando de la gente sudando, moviendo, Haciéndola. sí, nerviosos, Sí. haciendo la cosa. Y eso es la música, ¿sí? Sí, Esa es la música. Y es como, estamos un poco más lejos hoy en día que en los antepasos, en cierta forma. De la realidad, sí. Sí, ¿cierto? Sí, cierto. Yo creo que hoy día estamos en una negociación, sobre todo las nuevas generaciones que ya crecieron con música digital, con archivos de música inagotables. Esa distancia entre eso, entre el reproductor digital en el bolsillo y la sala de conciertos es muy grande y la experiencia física es muy distinta, ¿no? Para mí, yo lo digo, yo colecciono muchos discos, yo tengo una colección de discos bastante grande y no voy a parar hasta el día que dejen de fabricarlos, pero para mí el disco es una referencia, es una manera de conocer, un poco lo que tú hiciste cuando llegaste al país y querías conocer, pero para mí no es la experiencia musical, o sea, para mí nada reemplaza estar aquí sentado y hay un elemento de riesgo, ¿no? De todo puede fallar en cualquier momento, o sea, desde que se puede ir la luz y entonces, ¿qué pasa con la obra que se está creando? Como nos pasó ahora que suena un celular y qué pasa con la obra que se está haciendo. O sea, hay un elemento siempre de riesgo que lo hace emocionante y claro, desde los que están aquí sentados también, en qué momento hay una distracción, en qué momento un agotamiento físico empieza a afectar la interpretación, en qué momento un elemento personal, emocional, hace que un pasaje musical adquiera un significado nunca antes descubierto. Cómo compongo el programa. Para mí es fascinante y ver eso, vivirlo día a día aquí en la sala. Tenemos nuestra serie de los jóvenes intérpretes y ver unos chicos muy jóvenes con una experiencia de vida pues, importante, pero corta por su edad, tratando de imponerle un significado gigantesco a unas obras que compositores escribieron ya cuando tenían 70 años y ya tenían todo un mundo detrás. Es realmente increíble la música en vivo, el poder que tiene, el poder simbólico y emocional que carga. Bueno, si me permite, Mauricio, quiero darte un saludo para hacer el esfuerzo de tomar grabaciones y poner un récord de qué ha pasado. Y por un ejemplo, quiero mostrar, o sea, enfrente del banco aquí hay un copy shop de fotocopias, no sé si conoces, en la esquina. ¿Y cuánta gente aquí sabe de quién es esta casa? ¿Alguien? Esta casa era de Vázquez, el pintor, uno de los más importantes pintores de Colombia. Vázquez Ceballos. Sí. Todos sus cuadros están en todas partes del centro aquí. Pero ni hay placa ni nada, solamente hay la propaganda de fotocopias ahí. ¿Por qué? O sea, esta pérdida de historia sigue aquí en Colombia y es muy doloroso. Con un poquito de investigación, o sea, estoy hablando de una hora, toma una hora pescando en la biblioteca aquí, gracias a ustedes, de todos los records que hay sobre el Coliseo de Colón, el Coliseo, ¿sí? Ya que es el Colón. Tiene mucha historia detrás, muchas cosas escondidas. Solamente busca eso y tú vas a descubrir toda la historia que está perdida aquí en el centro. Es muy triste, pero gracias a este tipo de pensamiento, ¿sí? Podemos cuadrar cosas y ser
sensatos, digo, ¿sí? Sensatos a la necesidad, ¿sí? Muy importante. Y apenas estaba leyendo en este libro una figura que me parece muy interesante sobre Cartagena como un puerto de instrumentos. O sea, los instrumentos que estamos tocando hoy, los llaneros, el bandoneón, bueno, menos eso, pero el tiple, todo eso, los predecesores, dicen así, llegan a Cartagena. Se mezcla con las culturas en Cartagena y se difusan. ¿Sí? Él tiene una foto aquí, precisamente, de puertas que están en la Sagrada, capilla de Sagrada se llama. Sagrario. Sagrario. Sagrario, perdón. El Sagrario. Grandísimos. Con dibujos de 4 ángeles. ¿Y qué son los 4 ángeles? Los 4 ángeles tienen arpa, un bajón, que es el predecesor de fagot, un viola y violín, no, otra cosa. Pero es muy interesante. Esos son los instrumentos que llegaron a Cartagena, de que Antonio estaba hablando, ¿sí? Y la música de esta época era de estos instrumentos. O sea, él escribió bastante canto. Las cánticas, dices. O sea, Música vocal. Sí, polifónica. yeah, Él les llamaba las cánticas. Y tiene discos deriva de las cantigas del rey Alfonso, que ya cantaban y tenían pequeños instrumentos, pero en este caso eran las cánticas de Luis Antonio, sí. y con tiene poesía. discos de madrigals, ¿sí? Madrigales. Los ¿cierto? madrigales y las cánticas, sí. De él, ¿no? Sí, sí. Esta música tú vas a escuchar en pedazos en el concierto, poquito, porque tiene muchas notas, muchas brincas y luego un fragmento de algo que ya has escuchado en los madrigals de Antonio, ¿sí? Y todo llega otra vez a este punto, creo, ¿sí? Y con estos antiguos instrumentos, etcétera, etcétera. Siempre hay entonces toda una confluencia de aspectos, ¿no? Las obras hablan de tantas cosas y usted se ha dado además a la tarea de ver otras manifestaciones del maestro Luis Antonio Escobar, sus libros. A mí me parece interesante también porque de que estaba haciendo maestro sobre los nuevos compositores que están mirando un poco más allá, más al frente, o sea, más en el futuro. Y Antonio estaba haciendo otra énfasis, en mi opinión, un poquito, tomando esta cultura y empujando hasta frente. Pero ya eso es como... Pero porque yo creo que era diferente. una necesidad también, es decir, una necesidad proyectar la cultura colombiana y, bueno, latinoamericana en general afuera. Ahora, hoy en día no es más necesario, no es más una necesidad, es bueno hacerlo, pero ya la cultura latinoamericana tiene mucho éxito afuera, es increíble, es decir, que sea en Estados Unidos, en Europa, la conocemos bien, pero en esa época era una necesidad, vamos a decir, orgánica del maestro, pero también Sí, yo claro. pensaba que él quería que conozcamos un poco más afuera Las raíces. de la cultura. Hoy en día no hay esa necesidad, entonces los compositores ya son mucho más cosmopolitos. Pero la línea es... Sí, es interesante. Como... Pero fíjate que es bien interesante porque la música popular, digamos, el pop, el rock colombiano, ha hecho un poco ese proceso en años recientes, de buscar en la música tradicional aquello que lo simboliza, aquello que lo nutre, que lo hace diferente, que es un poco el mismo ejercicio de Luis Antonio de conocer las raíces. Este es un país muy joven, ¿no? Al final Colombia es un país que sigue en construcción, todos los países siguen en construcción, pero Colombia es un país muy joven, de una diversidad geográfica y cultural y climática,
donde yo creo que seguimos tratando de entendernos. O sea, uno toma un avión y viaja 1 hora a otra ciudad y es como estar en otro país. O sea, realmente la cultura es completamente distinta, el idioma, podremos entendernos en español, pero las costumbres son bien diferentes. Y todas estas exploraciones, escuchando a Amparo, escuchando a Christopher con sus comentarios, yo creo que la obra de Luis Antonio es de un compositor buscando entenderse y entender sus necesidades universales en un contexto muy local. Así es. Y también me parece como de resaltar la posibilidad de seguir escuchando otras obras. ¿Qué se sabe, maestra? ¿Qué puede usted decirnos respecto a eso? A otras obras que se puedan seguir escuchando del maestro Escobar. ¿Ha recibido usted la petición de otras orquestas o de grupos o de intérpretes o de su comunidad de estudiantes cercana? ¿Es usted a la comunidad de estudiantes? Sí, O por ejemplo. inclusive ¿qué obras no se han estrenado que hazles publicidad de una vez? Eso me comentabas tú, que buscara cuáles son las obras que no se han tocado de Luis Antonio y que no están grabadas. A veces se tocan, sobre todo la música de cámara, pues que es más fácil de crear o armar un conjunto y tocarla en un concierto, en una universidad, en un auditorio, en cualquier parte. Pero pues la música orquestal es, como decías tú, mucho más difícil, porque requiere una cantidad de músicos, y aquí, por ejemplo, tenemos la sinfónica y la filarmónica, las únicas 2 posibilidades de tocar música orquestal. Bueno, las universidades también tienen sus orquestas, pero pues quisiéramos que fueran con las 2 mejores orquestas. Entonces, habría que buscar a ver cuáles son, porque existen muchas grabaciones. Por ejemplo, yo tengo los conciertos de piano de Luis Antonio grabados y bien grabados, uno con la sinfónica, otro con la filarmónica, pero son grabaciones muy antiguas. Eso sería estupendo reponerlas, hacer buenas grabaciones actualmente, pero hay que hacer la labor completa, como la están haciendo con el concierto de clarinete. O sea, yo le llamo digitalizar, pero ustedes le llaman, ¿cómo es que le llaman? Remasterizar. Bueno, yo digo digitalizar porque es pasarlo a los programas de computador, que la música quede escrita en computador, que haya un archivo, que se pueda mandar al exterior, que todo el mundo tengan acceso a eso. Fuera de eso, grabar un CD con la música muy bien grabada, y después la difusión por la web o por internet o por YouTube de los conciertos. O sea, es un todo en relación a la música. Y fuera de esto, algo que el banco quiere, o tú quieres, o los interesados en música quieren, rescatar las partituras originales, porque las partituras originales son obras de arte. No estoy hablando más de lo que es, son obras de arte. Y eso es un patrimonio de la nación. ¿Cómo es posible que un fajo de hojas, papel mantequilla escritas perfectas se vayan a perder? Yo digo, el día de mañana yo ya no estoy, ¿y qué rumbo va a tomar? ¿No? Entonces, la propuesta, que no sé si ya sea oficial o no, del banco es escanear todas esas partituras y hacer como un archivo virtual de ellas, y fuera de eso guardarlas en un sitio concreto donde se puedan mantener para siempre, como existe, por ejemplo, en la biblioteca del Congreso en Washington. Tienen partituras de Bartók, de Stravinsky, los originales, como en Leipzig, en Alemania, las partituras de Juan Sebastián Bach, que uno entra, pues es como a un templo entrar allá, y no le dejan a uno tocar las partituras, no, eso es una persona con guantes
que te pasa las hojas y te deja ver las partituras de Juan Sebastián Bach o de Beethoven, existen los archivos. Entonces, para mí sería tal vez a la única entidad que le entregaría ese tesoro de esa cantidad de partituras que tengo en mi casa, los originales de Luis Antonio, pero se los entregaría al banco porque yo sé que aquí los van a conservar. Si uno los manda a otra parte, a una biblioteca de una universidad, no se sabe qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con los archivos? Entonces, me muero en la tristeza que salgan de mi casa, lo confieso, porque es parte de mi vida tener esas partituras, pero yo sé que ese no es el sitio para la posteridad. Para la posteridad es tenerlas en una entidad como el banco, y es un trabajo violento hacer eso, y fuera eso el día que salgan voy a llorar, pero no importa, pues lloro y después me calmo, pero quedan las partituras en buenas manos y para todos que puedan ir y verlas. Entonces de eso se trata, una obra pero con todo lo que todas las cosas que arman esa obra. Primero, muy feliz de este conversatorio, muy importante, muy ilustrativo y un homenaje a una gran figura nacional que es el maestro Luis Antonio Escobar, tío abuelo de esta bebé que tengo aquí en mis brazos y tío de mi señora Zulma Rocío Buitrago Escobar. Amparito, muchas gracias. Yo creo que las ideas que salen aquí, además que el concierto no nos lo vamos a perder con estas dos grandes figuras de la música. No sé si el Banco de la República, que le ha metido tanto impulso a la cultura nacional, tenga el Archivo Nacional de Compositores Colombianos, Archivo Musical Nacional de Compositores Colombianos, y si no, con la idea de Amparito, creo que vale la pena que nazca el Archivo Nacional Musical Colombiano. Y junto a eso, crear el año dedicado a Luis Antonio Escobar, el año dedicado al maestro Antonio María Valencia, y así con el fin de ir haciendo un trabajo de recuperación de todas las obras y que vayan a parar a ese archivo para darle un nacimiento, algo que va a enriquecer a la cultura musical. Porque bien es cierto, ustedes hablaban y decían algo muy importante, y es que los compositores jóvenes están pensando en echarle mano al pasado desde sus bases técnicas de la construcción de una obra, pero mirando hacia el futuro, al presente y al futuro. Entonces esos espacios vamos a tener que generarlos y alguien tiene que estar encargado de eso. Y yo pienso que el Banco de la República, el área cultural, es una entidad que se presta muchísimo para que logremos eso. Entonces es una propuesta, Mauricio, para que la tengan en cuenta, la propongan, y yo sé que va a encontrar un buen eco. Muchas gracias. Gracias. Pues la labor de esto recayó en muchos años en el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional, y la Biblioteca Nacional tiene un repositorio gigantesco, yo creo que mucho mejor catalogado y mucho más completo que el que tenemos actualmente aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango. La biblioteca en este momento no tiene, digamos, tiene un espacio que es la sala de música dedicado a este tipo de material, pero no tiene, digamos, el manejo de material musical especializado. Ese es un gran reto, y es algo en lo que estamos hablando hace ya varios años, porque el manejo de documentos musicales es un reto muy distinto al manejo de un libro, por ejemplo, o de un archivo, aquí están los archivos de la Constituyente, por ejemplo. Todos los documentos que se produjeron con la Constituyente del 91 están aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango, pero esos son documentos escritos, entonces es muy fácil escanearlos. Obviamente toma mucho trabajo, pero se escanea una hoja y ya la información quedó completamente comunicada. Lo que hemos venido a entender poco a poco de los documentos musicales
es un reto gigantesco. Una partitura que tiene una cantidad de instrumentos involucrados, tonalidades, compositores, si es manuscrito o no es manuscrito, si es una primera edición o es una edición revisada, si es algo que se publicó en un año bajo una editorial que técnicamente manejaba este repertorio bien o tiene errores. Solo clasificar un disco a nivel de biblioteca es un enredo. O sea, parte del reto de lo que les contaba de la partitura extraviada, de que aparece una que no estaba catalogada, es un tema de catalogación. La obra, el segundo libro de las bambuquerías, creo que no estaba dentro del catálogo como que esa fuera una obra comisionada por el banco. Eso ya se corrigió en el catálogo. Pero la misma herramienta que nos ayuda a encontrar el material, si no se carga bien, pues es difícil de manejar. Entonces, muchas gracias por la sugerencia. Digamos que es algo en lo que venimos trabajando. Tenemos un proyecto anual dedicado a compositores vivos. Un poco lo que no queremos es que nos pase esto, que estemos hablando de nuestros creadores en pasado. Entonces este año, por ejemplo, tenemos la fortuna, yo creo, de tener un concierto dedicado a Luis Carlos Figueroa. El maestro Figueroa tiene ya 94 años, si no estoy mal, pero vamos a grabar sus obras, vamos a tocarlas, vamos a grabarlas, vamos a publicar un disco. Y eso mismo hemos hecho con compositores como Luis Rizo Salom. Este año también les doy la primicia a los que están acá. Estaremos publicando 3 discos. Uno está dedicado a la música de Francisco Zumaque, otro a la música de Johann Hasler y el tercer volumen de obras comisionadas por el banco, que incluye obras de Juan Antonio Cuéllar, de Diego Vega y de Jesús Pinzón. Entonces, yo a esta invitación tendría una contrainvitación, y es a las entidades que nos acompañan un poco hoy en el escenario, y es a que piensen un poco más como el banco. Como les digo, es un tema de cómo se piensa uno en su labor y a ver esa dimensión más amplia. Por ejemplo, lo que ha hecho RTBC con sus archivos me parece que es genial, y es un camino de decir, hay un camino recorrido gigantesco, y es dar un paso, es un paso que para las instituciones es difícil, porque implica presupuesto, implica un trabajo adicional de sacar unos discos, de hacer una gestión de derechos de autor, o sea, no es fácil, pero por eso se llama trabajo. Pero ese ha sido un trabajo muy bonito, el trabajo que también se hizo entre la Sinfónica y Radio Nacional, que eso se hizo hace unos 9 años. Se hicieron unos ciclos de conciertos con repertorio colombiano, y esos conciertos se grabaron y después la música se publicó. La publicó RTBC en 2 discos, si no estoy mal, que además no se consiguen. O sea, yo los he estado buscando y no tengo una copia, y no se consiguen. Entonces vale la pena, digamos, ese paso. ¿Cómo pongo yo esto en una plataforma digital? O de pronto nos hablamos y firmamos un papel y lo ponemos en la biblioteca Luis Ángel Arango, ¿sí? Pero yo creo que estos diálogos son muy importantes. Este es el primer proyecto que hacemos con Olivier. Venimos hablando de él hace 3 años, cuando descubrimos que teníamos esta partitura, pero estos proyectos yo creo que lo que hacen es entender nuestro papel en este ecosistema de la música, que incluye a las radiodifusoras, incluye a las orquestas, incluye a los intérpretes, a los directores, a los compositores, a las entidades que organizan conciertos pero que no tienen un cuerpo artístico, a los que afortunadamente también tenemos una biblioteca al lado. Entonces sí, es perfectamente coherente la propuesta, y lo que quiero decir es, sí estamos trabajando en esa dirección, es un reto, es trabajo, pero somos muy conscientes del papel que tenemos en eso, y queremos seguir mejorando en esa función. Bueno, pues que sea esta la ocasión para invitarlos. Todos ustedes son multiplicadores de audiencias, con sus intereses, con su disponibilidad de estar acá, que asistan a este concierto de reestreno del concierto para clarinete y orquesta del maestro Luis Antonio Escobar, que les cuenten a sus conocidos, que repliquen esto que aprendieron hoy y que
entendieron y que los cautivó para que la gente se deje tocar siempre por la música en vivo, que después compren el disco y lo regalen a sus conocidos y que también quieran seguir siendo parte de, como dijo Mauricio, del ecosistema de la música que es tan grande, tan variado y más si esto quiere decir que estamos multiplicando la obra de compositores colombianos. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos hoy, maestra. Muchas gracias además por esa labor sin pausa, ¿no? Con su obra propia también, con la obra del maestro Luis Antonio Escobar. Yo quisiera aprovechar para expresar unos agradecimientos, que estos proyectos no son fáciles, estos proyectos no son para nada fáciles. Trabajar desde el sector público en cualquier país, y Colombia no es la excepción, el sector público tiene sus complejidades, pero lo que ustedes ven aquí en el escenario es una voluntad de distintas instituciones y de distintas personas para hacer viable este proyecto. Amparo, desde luego, que nos ha acompañado desde el comienzo con la información, con la edición que se hizo de la partitura para que la orquesta pudiera tener el material y estudiarlo, a Olivier, que le dio luz verde al proyecto, a Christopher, que desde luego no solo estrenó el concierto, sino ante la oportunidad de volver a tocarlo, dijo de manera entusiasta que sí, y pues a Marisabel por acompañarnos, y sé que le ha estado haciendo bulla en radio, no solo este conversatorio, sino el concierto. En serio los esperamos, el concierto será en noviembre, será en el Teatro Colón, y también los esperamos en el concierto de Luis Carlos Figueroa, que será el 31 de octubre, pueden venir disfrazados, y que nos acompañen el 28 de noviembre. Tendremos el lanzamiento de los discos acá, de los 3 discos, y 3 obras se interpretarán, una obra de Juan Antonio Cuellar, una obra de Francisco Zumaque y una obra de Johann Hasler. Entonces, en serio, muchísimas gracias, porque esto es un gran reto y entre todos lo vamos a sacar adelante.